Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo contenido de LSNI TV. Quien les habla, Silvina Mazotto de LSNI Canning. Hoy vamos a hablar de energías renovables y sustentabilidad aplicadas al real estate. Quienes nos acompañan en este contenido son Martín D'Apelo y Gustavo Roldán de On Networking Business. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes Silvina, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hola Silvina, ¿cómo estás? A todos los asistentes. Bueno, gracias chicos. Bien, comencemos la charla cuéntenos un poco sobre qué es On Networking Business y qué son las energías renovables y la sustentabilidad. Bueno, mira, On Networking Business es una empresa que tiene su foco en eficiencia energética y energías renovables. Nosotros dentro de eso, lo que abordamos como desafío es tratar de llevar las energías renovables a la vida cotidiana de las personas, que tengan impacto real en la vida cotidiana de las personas y que modifiquen parte del entorno donde las personas se desarrollan. Bueno, para esto nosotros formamos parte de varias alianzas y estamos vinculados con ciertas instituciones. Formamos parte de la Cámara Argentina de Energías Renovables, estamos ahí en comisión directiva. Formamos parte de La Ciudad Posible, somos consultores de energías renovables y eficiencia energética. La Ciudad Posible es una plataforma colaborativa con muchos profesionales de distintas áreas que por lo general abordan temáticas amplias de sustentabilidad. El CESUS, que es el Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales, desde ahí nosotros formamos parte del cuerpo de docentes y damos ciertos programas y talleres. Formamos parte de la Red Internacional de Promotores ODS. Todos nuestros proyectos tienen una vinculación transversal con los objetivos del desarrollo sostenible. Los objetivos del desarrollo sostenible forman parte de la Agenda de Naciones Unidas para que sociedad civil, sector privado y sector público articulen para lograr un mundo más equitativo y ambientalmente sostenible. Y después, en lo que tiene que ver con real estate, que es donde nosotros pensamos que va a ser la segunda fase de desarrollo de las energías renovables y el acelerador, que tiene que ver con, nosotros estamos acreditados con la Argentina Green Building Council, ahí estudiamos lo que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios Green Building, y somos certificadores del sello de vivienda sustentable, que es un organismo oficial para todo lo que tenga que ver con construcción eficiente. Nosotros hablamos primero de construcción eficiente, que es una construcción que demanda poca energía, para después pasar a ser sustentable. Ok. Y ahí un poco también, digamos, el espíritu de colaborativo. Si miran, digamos, nosotros en nuestro ADN está esto de cooperar para competir y desarrollar, esto del networking, que lo llevamos, digamos, es parte de nuestra esencia. Encontramos un excelente partner estratégico en la comunidad de negocios inmobiliarios, en todo lo que tenga que ver con todo este catalizador de las energías, de cómo llevamos las energías renovables a la vivienda. Un poco más adelante, ahí vamos a estar viendo, Martín nos va a comentar también, un poco más en detalle cómo se configura, digamos, lo que es el sector energético, pero para ir adelantando, la matriz energética nacional se compone de varios segmentos, y el de mayor demanda energética, que es aproximadamente el 36%, tiene que ver con el sector residencial y comercial. Es decir, si sumamos todas las casas más los comercios, demandan más que el transporte o que la industria pesada. Entonces de ahí la importancia que tiene esto de que cada usuario a través de su unidad funcional pueda aplicar todos estos conceptos. Ok. Bien, cuéntenos en qué consiste un proyecto sustentable. Bueno, básicamente cuando hablamos de sustentabilidad y de proyectos sustentables, lo primero a veces que uno piensa es que tiene que hacer una casa de adobe, ¿no? Y la verdad que
estamos lejos de eso, no es un estilo de construcción en particular, sino que se trata de aplicar una serie de criterios. Y hablamos de viviendas energéticamente eficientes y sustentables porque tenemos que reducir el impacto ambiental, digamos, durante todo su proceso, que vamos a ver, digamos, desde la extracción del terreno, construcción, operación y demolición. Y básicamente es mejorar la calidad de vida a través de las edificaciones y su entorno, porque en el concepto de sustentabilidad no está solamente mi construcción, sino que está el sitio donde está emplazado y cómo afectamos el entorno, ¿no? O sea, hoy, si vamos, no nos basemos solamente en proyectos residenciales, sino que también comerciales e industriales. De repente llegar a un pueblo, hacer una fábrica, o en algún lugar, en un municipio, un parque industrial, afecta al entorno y tenemos que ver de qué manera somos sustentables y sostenibles a largo plazo con ese entorno, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hablar, digamos, de por qué necesitamos que el real estate sea sustentable, porque es el futuro, la sociedad tiene que ir hacia ese lado, y eso lo vemos hoy, como hablaba Gustavo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para aquellos que no conocen aún los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son los famosos ODS, que se establecieron en el año 2015 con el Acuerdo de París, donde 193 países firmaron y adhirieron en su compromiso en realizar acciones para la Agenda 2030 y plantear al año 2030 bajar a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero, porque el ritmo que tenemos actualmente generaría consecuencias irreversibles. Entonces, hoy los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman en la columna vertebral tanto a nivel gobierno y a nivel empresas. Entonces, desde los desarrollos inmobiliarios hay que integrarse a los ODS y ver en cómo formamos parte de esa cadena de valor de una empresa, con nuestras empresas también de desarrollo. Y básicamente tiene tres ejes, ¿no? O sea, son el planeta, las personas, la prosperidad, digamos, económica y de innovación de las industrias, la paz y las alianzas. Esos son los 5 ejes estratégicos y son 17 objetivos que son considerados los nuevos derechos básicos de la humanidad. Si bien cuando uno lee los objetivos de manera, digamos, detallada, al principio parece que sean un poco abstractos porque habla de fin de la pobreza, el hambre cero, ¿no? Pero cada objetivo después tiene metas e indicadores. Y eso se puede trasladar perfectamente cuando uno desarrolla un proyecto sustentable, esas metas y esos indicadores, cómo nuestros proyectos colaboran a cumplirlo. Y en este contexto, digamos, que estamos de crisis, de pandemia, es muy importante cómo planificar nuestros proyectos para la nueva era que se viene. Sí, ahí un poco como para reforzar un poquitito ahí lo que decía Martín, es esto de que la particularidad que tienen los objetivos del desarrollo sostenible es que también son muy fáciles de entender y son muy fáciles de vincular entre sí. Digamos que siempre uno cree que como para tener un impacto fuerte, digamos, se requiere alguna posición estratégica o alguna posición de poder. Es decir, no solo Bill Gates puede tener influencia, digamos, en lo que va a ser un resultado o un impacto, sino que el punto está, y ahí también está, digamos, en lo simple está lo complejo, esto de intentar cómo desde mi lado puedo impactar de alguna forma para el bienestar social o para el bienestar del planeta. Bueno, eso es más o menos lo que te muestra todas estas intervenciones. Entonces, en función de lo que está pasando en el mundo, de que estamos en una situación inédita de superpoblación, donde hoy tenemos 7.500 millones de personas y se estima que a 2100 vamos a ser 11.000 millones de personas, que las ciudades aglutinan el 70% de la población, consumen más del 60% de los recursos y ocupan solamente
el 2% de la superficie del planeta, y que van a seguir creciendo, y la tendencia va a que nos convirtamos en megaciudades. Ahí está qué rol elegimos. Entonces, en los proyectos nosotros podemos elegir no hacer nada y estar, digamos, a rajatabla de lo mínimo indispensable que marca la ley, hacer solo lo que sea rentable por una cuestión de marketing, pero nada de fondo, hacer la parte que nos toca, que decía, bueno, empezamos a reducir nuestro impacto, después ya más avanzado decidir no hacer daño e ir hacia proyectos de impacto cero, de emisión cero, y bueno, y ya lo más avanzado es esto de la regeneración, ¿no? Decir, bueno, si hago un proyecto, por ejemplo, vamos a hacer un barrio en un campo, bueno, vamos a forestar, vamos a regenerar. O sea, el impacto que vamos a tener, vamos a forestar, vamos a generar con los árboles, absorber emisiones de dióxido de carbono, vamos a regenerar. Entonces ahí es la pregunta. ¿Qué ciudades queremos en el futuro? ¿Queremos ciudades así o queremos ciudades ecológicas que se puedan articular de esta forma? Ciudades ecológicas, 100%. Tal cual. Sí, sobre Bien, todo después, una vez que uno va, a medida que uno va profundizando, y eso es un poco lo que después cada uno de los profesionales de cada sector irán tomando la posta, pero a medida que uno va avanzando, va viendo que hay que ir también demoliendo mitos, porque todo lo que tenga que ver con la relación de costo-beneficio, el tema de la inversión, los retornos y demás, dependen mucho del conocimiento que el profesional tenga, de la mano del diseñador del proyecto, de la aplicación y del contexto. Es decir, hay un montón de variables que dependiendo de la mano del artista, ¿no?, que tiene que hacer el desarrollo, y me imagino que el desarrollador es un poco eso, ¿no? Es alguien que juega con muchas variables. Esas variables en la justa medida, en el momento indicado, y a partir de un buen diseño, pueden torcer la ecuación hacia algo que demande una inversión justa y una alta rentabilidad. Claro, sí, también pensarlo, yo lo pienso como usuario final o como quizás dueña de mi departamento o de mi casa, o como muchos que pueden llegar a ver este contenido, es, bueno, en base a la casa que yo tengo hoy, ¿cómo puedo modificar y cómo puedo hacer que mi casa sea más ecológica? Digo, no sé si es la palabra o el término correcto, Sí. pero empezar a tener dentro de lo que yo ya tengo o de mi construcción energía renovable, porque también es como un poco de, bueno, hasta hoy hicimos esto, bueno, pero con lo que está hecho, ¿qué puedo hacer? Y con lo que vamos a hacer nuevo, con estos desarrollos, nuevos edificios, ¿qué podemos hacer a futuro, no? Pero es como un poco mirar dónde estamos parados y ver qué podemos modificar de lo hecho y qué vamos a modificar a lo nuevo. Mira, ahí precisamente el eje de pensamiento, digamos, ahí diste en la tecla, digamos, con el comentario, porque en definitiva lo que tenemos que saber es que ha avanzado y avanza muchísimo la tecnología. Hoy te diría que no es una cuestión de tecnologías, porque las tecnologías están disponibles. Hay un contexto que puede ayudar más o menos, pero en definitiva hay un tema de fondo que es cultural, que es, nosotros tenemos que dar un vuelco cultural que a veces se va dando naturalmente y otras veces se va dando forzado. Fíjate, hoy que estamos todos en esta situación de cuarentena, digamos, y hemos tenido que realizar un montón de cambios en nuestra vida, como por ejemplo esto de este tipo de cambiar la forma de comunicarse con el otro, pero fíjate que también cuando hay ciertas pautas claras y hay algún tipo de herramienta como para hacerlo, el ser humano es resiliente, es decir, se adapta muy rápido. Y acá el tema es
con lo que está hecho hay muchas oportunidades de aplicación Sí, de y de mitigar. mitigar el impacto. Ahora, con lo que hay por hacer, ahí hay un campo enorme, digamos, en todo lo que tiene que ver con las ventajas. Ahí sí realmente se pueden obtener muchas ventajas porque vas desde cero. Bien, entonces, ¿cómo lo aplicamos al real estate? Bueno, a ver, básicamente, como decíamos, no se trata de estilos arquitectónicos, sino de aplicaciones, ¿no? Y en la ejecución encontramos el análisis del sitio, el diseño, eficiencia energética, la construcción en sí, los materiales que vamos a utilizar, el cuidado del agua, la energía y buenas prácticas, ¿no? En la operación, digamos, de la vivienda. Entonces, cuando comenzamos a analizar, también es importante que todas estas cuestiones que estamos hablando, todas estas aplicaciones, se encuentran reguladas. O sea, y tenemos distintas leyes y normativas y certificaciones que nos ayudan y nos dan las pautas a seguir, donde ya tienen estudios realizados. Digamos, acá no se trata de que tenemos que inventar nada, sino de que aplicar los estudios que ya comprueban el buen rendimiento de una construcción eficiente y sustentable. Entonces, acá nos tenemos que basar, para los que estamos en Buenos Aires, en la ley 13.059 de acondicionamiento hidrotérmico de edificios, en las normas IRAM, que ahora vamos a mencionar cuáles son específicamente la de aplicación, en la ISO 50001 de eficiencia energética, y después en certificaciones, por ejemplo, como lo es el etiquetado de viviendas, el sello de vivienda sustentable, o Green Building, y también hay certificaciones como la ECHE, Wellness. Y después, por ejemplo, también tenemos casos, siempre hay que ver en la legislación local, ¿no? Dónde vamos a hacer el desarrollo. Un ejemplo espectacular es el caso de Rosario, que la Municipalidad de Rosario tiene una ordenanza de construcción sustentable desde varios años y que se fue aplicando de manera progresiva. Arrancó con los edificios de mayores a 5.000 metros cuadrados y fue bajando cada vez más hasta llegar prácticamente a lo residencial. Creo que ya está en aplicación de residencial, y que exige la norma desde cero cumplir con un montón de aplicaciones y de requisitos básicos, de línea de base, que decimos, bueno, señores, estamos en el 2020, el cambio climático es una realidad, la tecnología existe, como dice Gustavo, no nos podemos permitir estar por abajo de esta línea de base. O sea, nuestro Sí, piso y mínimo... por otro lado, Sí. y por otro lado es importantísimo esto que decía Martín, de, digamos, hablar en un determinado, aplicando determinados criterios, ¿no? Para esto, si bien hay mucha bibliografía y hoy hay aplicaciones que son incipientes en algunos lugares y no tanto en otras latitudes, pero esto de establecer un criterio de aplicación y una metodología, y para nosotros es basado en organismos oficiales, porque si no, digamos, no tenés criterio de comparabilidad, ¿no? Necesitas siempre tener algún tipo de comparativa. Y bueno, entonces... Sí, claro, un lineamiento para entender que lo que están haciendo está bien hecho y como corresponde, que es parte del profesionalismo que tienen ustedes. Cuando Martín hablaba de diseño y agua y las distintas etapas, sitio y demás, en realidad son distintos pilares donde se genera el desequilibrio, y regulando, mitigando el impacto en cada una de esas cuestiones es donde, en definitiva, haces la diferencia en lo que va a ser el ciclo de vida de construcción de la unidad. Sí, tal cual. Cuando por ejemplo, vemos el tema del sitio, el sitio nosotros tenemos que considerar las distintas zonas bioclimáticas en las que está dividido el país. Eso lo encontramos en la norma IRAM 11.603, que nos indica, digamos, para cada zona nos da las recomendaciones para la construcción, la relación que tenemos que tener en las distintas orientaciones de los muros, de cuánto porcentaje de aberturas,
nos recomienda el uso de aleros, persianas, techos verdes, o sea, y qué significa, digamos, analizar el sitio de la zona bioclimática, es tener en cuenta el clima y diseñar la vivienda en función del clima. O sea, optimizando, ahora vamos a ver lo que es la orientación, y no solamente, digamos, en lo que es cómo ubicamos la vivienda, sino lo que hablábamos antes, dónde está, en qué entorno está. No es lo mismo si tengo que hacer un proyecto en el Delta del Tigre, en La Pampa, en los esteros de Liberá. O sea, siempre tenemos que tener el entorno a dónde nos estamos metiendo. Entonces, con ese entorno, tratar de que nuestro proyecto tenga el menor impacto posible a la naturaleza, ¿no? Sí, el menor impacto posible y el mejor aprovechamiento de los recursos. claro, de los recursos naturales, ¿no? Claro, Entonces, es más que la naturaleza impacte en nuestro desarrollo. claro. Claro, y cómo vos ese impacto lo transformás en algo positivo, ¿no? Claro. Exacto. Si de repente estás en alguna zona que tiene un clima de mucho frío, bueno, diseñarás la casa o esa casa tendrá un diseño determinado. Y también para el profesional, digamos, son constantes desafíos, es bastante más divertido, ¿no? Que siempre la misma aplicación. Entonces, cuando tomamos en cuenta la zona bioclimática y pasamos a la parte de diseño, y ahí tenemos que trabajar con la arquitectura pasiva o arquitectura bioclimática, también se llama, y donde empezamos a ver, ¿no?, cómo influye esto de aprovechar los recursos y trabajar con el tema de la orientación, y después trabajar con la orientación y ubicación de las aberturas para recibir la luz natural, tanto en invierno como en verano, trabajar con conceptos de ventilación cruzada. Todo, digamos, todas esas recomendaciones las encontramos en la legislación y es ir tratando de seguir, como decía Gustavo, de seguir el concepto de aprovechar la naturaleza en todo lo que nos puede beneficiar. Después, cuando tomamos el concepto de eficiencia energética, lo principal de la eficiencia energética es que consiste en lograr, con un menor consumo de energía, cumplir con la misma prestación sin disminuir la calidad del servicio o sin disminuir, digamos, nuestra calidad de vida y usando inteligentemente el recurso, ¿no? Entonces, cuando aplicamos eficiencia energética, estamos considerando todas estas variables que tenemos acá en la imagen de cuidado del medio ambiente, disminución en el costo de luz, ahorro económica, responsabilidad social, disminución de emisiones, ahorro energético, el desarrollo sostenible. ¿Y por qué es importante la eficiencia energética? Porque como hablábamos al principio, la mayor cantidad de emisiones se dan en la generación de energía. O sea, entonces, es lo primero que tenemos que mitigar es el consumo energético, y ahí, por ejemplo, IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, nos indica que mediante el uso de energías renovables es el camino más rápido para disminuir las emisiones, ¿no? Porque después tenemos el transporte, la ganadería, fijémonos, bueno, la construcción, el 13%, pero lo primero que tenemos que bajar es el consumo de energía. Sí, que por otro lado te va a llevar a que tu costo de operación sea menor, ¿no? Vas a Tal tener cual. un ahorro también. Tal cual. Bueno, yendo, digamos, a la construcción, cuando analizamos la construcción, lo importante es analizar el ciclo de vida completo. O sea, ¿no?, cuando analizamos el ciclo de vida completo, si tomamos que una vivienda nos tiene que durar 50 años, vamos a ver que la etapa de extracción del terreno, digamos, el impacto que tenemos es corto, es bajo. La etapa de construcción sí generamos, digamos, si utilizamos materiales, que esos materiales utilizan agua, utilizamos energía, digamos, estamos teniendo un impacto y estamos contaminando de alguna manera,
pero el mayor impacto que tiene una vivienda o un edificio de oficinas, una industria, lo que sea, es la operación. Por eso es tan importante desde el inicio que uno planifica un proyecto, pensar en el setup que vamos a tener que hacer durante la vida útil. O sea, no sé, vamos al ejemplo de la iluminación, que ahí es un punto donde la verdad que en los últimos años el costo de la tarifa eléctrica era muy bajo, y pasamos a usar la iluminación como un concepto decorativo en exceso, ¿no? O sea, uno ve en las viviendas, en las oficinas, que se iluminan las fachadas de toda la noche, y la verdad que no, o sea, hoy, primero que está aumentando el costo de la energía, y después porque justamente esa energía que estamos utilizando para generarse en las centrales eléctricas está generando la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Entonces, ¿tiene sentido iluminar un edificio toda la noche desde afuera? Y no, tenemos que empezar a analizar esos setups. Es decir, que la estética vaya por otro lado, que el diseño vaya por otro lado, y no utilizar para estética cuestiones que Sí, gasten energía. no despilfarrar un recurso, pero bueno, de a poco, digamos, después las tarifas se fueron acomodando y hoy no solamente es un tema ecológico, sino que también es un tema económico, ¿no? Tal Hoy cual. todas estas cuestiones, todos estos desequilibrios también nos generan erogaciones de dinero que cuando las vas sumando tienen también un impacto real, es fuerte, digamos. Y bueno, y después en la disposición, en la demolición, ahora vamos a ver que, digamos, primero tenemos que tratar de utilizar en el diseño proyectos reciclables pensando en el momento que esa construcción sea demolida, ¿no? Ok. Entonces, y en la etapa de construcción, como hablábamos antes, esto de las leyes y la 13.059 que nos habla del acondicionamiento hidrotérmico de edificios y los muros, de la transmitancia térmica, los indicadores que tenemos que cumplir, tener en cuenta las tecnologías, tener en cuenta esos indicadores, de que hay formas de construcción tradicional o que se consideran tradicional, por ejemplo, un muro exterior de ladrillo hueco del 18 con revoque exterior y revoque interior, no cumple con el índice K. O sea, el índice K nos pide la ley que esté abajo de 1 en verano y 1,25 en invierno. Entonces, a ver, ahí es donde se necesita muro mixto, doble pared, usar materiales aislantes. Por el otro lado tenemos hoy las construcciones en seco, que el steel frame, por ejemplo, eh, salió, digamos, habilitado, salió aprobado como construcción tradicional, que antes no era, antes se consideraba una construcción móvil. En algunos municipios de Argentina se reglamentó la construcción de adobe, con lo cual nos muestra, digamos, una tendencia a aceptar métodos de construcción que se consideraban alternativos. Lo Sí, y una importante, cosa sí, importante, Martín, ahí una cosa importante es que cuando homologan ese tipo de construcciones eh, como steel frame, pasa a ser sujetos de crédito. tal Entonces cual. es más fácil, ¿no? Sí, sí, y Obtener también financiación para tal incluirlo cual, en proyectos más grandes o en proyectos de alcance social. tal cual. Y acá es importantísimo este tema, digamos, de la envolvente, de cómo trabajar con la envolvente del edificio. Nosotros, una anécdota corta, estuvimos con Gustavo en la Holland Building, que es una de las ferias de construcción sustentable más grande de Europa, que se hace en Ámsterdam. Y cuando estuvimos allá, decíamos, bueno, ¿con qué tecnología nos vamos a encontrar? Decíamos, ¿qué es lo que vamos a ver que va a estar espectacular? Y la verdad que cuando llegamos, el 70% de los stands y de la información y de la capacitación era sobre envolvente. O sea, y todos los arquitectos que estaban de todo el mundo, en charlas de café que teníamos, le mostrábamos imágenes de obras, de proyectos,
y cómo construíamos acá, y no lo podían creer. Decían, no, o sea, hoy la construcción en seco, no solo que utiliza muchísimo menos recursos como agua, digamos, que la construcción tradicional húmeda, sino que a nivel de transmitancia térmica tiene muchísimas mejores condiciones. Con lo cual, lo principal es trabajar en la envolvente. Una vez que logramos, tanto en paredes como cubiertas de aberturas, cumplir con los índices que exige la ley, sepamos que estamos ahorrando, vamos a poder ahorrar casi un 60% de energía de nuestras viviendas. Entonces, lo primero que hay que hacer, por eso cuando nosotros hablamos de construcción sustentable es, bueno, primero construcción eficiente, primero tratemos de no gastar energía. Después la que hay que gastar, bueno, vemos cómo la generamos, cómo la gastamos y cómo la administramos. Pero lo primero es ser eficiente y eso se logra a través de la envolvente. Bueno, materiales, como mencionábamos recién en la etapa de demolición, en los materiales hay que buscar cada vez más materiales sustentables, y materiales sustentables significa primero que sean materiales de la zona, o sea, evitar que los materiales tengan un ciclo de transporte muy largo, y después pensar, primero si podemos usar algún material reciclado, y después pensar en la disposición final de ese producto, ¿no? O sea, ver, digamos, en steel frame, si tomamos una vivienda de steel frame, el acero, digamos, puede ser casi reciclado en su totalidad sin perder las condiciones, con lo cual una casa steel frame es reciclable casi en su totalidad. Sí, acá con el tema de los materiales, lo que es importante, es muy cortito, digamos, el comentario, pero lo que es importante es que quizás vos en tu proyecto no lo veas materializado, todas estas ventajas del ciclo de los materiales, como comentaba Martín, pero cuando aplicás para algún sello, por ejemplo, para el sello de vivienda o para obtener alguna certificación, eso suma o resta puntaje, ¿no? Tal cual. Pensemos siempre en que el objetivo final va a tener que ser obtener algo, digamos, ¿no? Obtener Sí. algún tipo de certificación. Son exigencias esas líneas de base que hay que superar. En lo que es cuidado del agua, también para que sepamos cómo impacta el uso de agua en nuestros hogares, la mayor cantidad de agua la utilizamos en lo que es agua caliente sanitaria, ducha y baño, bueno, inodoro, lavado de manos, y después el resto muy poco, con lo cual, y vean este dato, ¿no? Argentina, tenemos un consumo promedio de 318 litros por habitante por día, y estamos muy arriba de la media de Latinoamérica y de los estándares fijados por la OMS. Y hoy ya tenemos, cuando hablamos de la etapa de diseño y utilizar distintas aplicaciones, hoy en el mercado hay muchísimas aplicaciones para las canillas, para los inodoros de doble descarga, sistemas de riego automáticos. O sea, lo que hay que tratar es de no desperdiciar el agua, recuperar agua de lluvia. Hay también sistemas que se puede hacer que las aguas grises, si nos lavamos las manos, ya se puede armar un circuito que nos lavamos las manos, y con el agua que nos lavamos las manos después va al depósito del inodoro, y evitamos desperdiciar el agua de esa manera. Así que, digamos, Muy interesante. El concepto fundamental es cuidar el agua, que va a ser un recurso escaso dentro de muy pocos años. Bien. En lo que es energía, al igual que el agua, o sea, un poco lo que les comentaba Gustavo al principio, ¿no? ¿Por qué es tan importante? El sector residencial y el comercial somos los mayores, la mayor demanda de la matriz energética nacional. ¿Y en qué gastamos esa energía? Principalmente en calefaccionar y refrigerar. Entonces, cuando hablamos que si tenemos una buena envolvente, va a bajar nuestra necesidad de calefaccionar o refrigerar, lo podemos hacer gastando mucho menos energía, o en algunos casos, gracias al diseño bioclimático con la ventilación cruzada, hasta diría que casi no es necesario contar con algún sistema forzado de calefacción o refrigeración. Entonces, acá, nuevamente, una vivienda eficiente y sustentable
nos puede permitir ahorrar hasta un 70% en nuestro costo de operación, que eso se canaliza en agua, luz y gas. Bueno, y buenas prácticas, como para finalizar todo lo que es la ejecución y las distintas aplicaciones. Buenas prácticas tenemos que ir hacia la economía circular. O sea, esto tiene que ser algo transversal a todas las industrias, a todos los rubros, no es algo específico para el real estate y los desarrollos inmobiliarios, sino que la economía circular es que pensar el producto desde el diseño, como vemos en el entorno donde estamos, o sea, pensar en un diseño ecológico, ver que todo lo que usemos se pueda volver a reutilizar, y en el caso que tengamos algún residuo final, ver cuál es su disposición final y cómo llega, y después lo que se dice, ¿no? Las 4R de reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Bueno, y en lo que es repensar, rediseñar, refabricar, reparar y redistribuir, esto de lo que vos mencionabas, Silvina, decir, bueno, si yo tengo mi casa, bueno, hay un montón de técnicas para aplicar también a una vivienda ya construida para mitigar los efectos y empezar a bajar los consumos. Sí, digo, me quedo un poco con lo que me vienen contando y la verdad que es como, yo trato de ser muy ecológica y es como que quiero hacer algo ya, ¿entendés? Es ya, porque la realidad es que el mundo, ¿no? Nos está diciendo, chicos, están mal, hay que modificar las viejas costumbres. Bien. Pensá que el tema climático, en definitiva, tiene que ver con el extremo al que llegó el hombre a partir de mantener y mejorar su estilo de vida. Vos fijate que el estilo de vida nuestro cada vez demanda más recursos energéticos. Entonces, sí, en definitiva, termina siendo eso, ¿no? Con la energía solar, digamos, la energía solar tiene muchas ventajas respecto de otras, en el sentido que, ahora vamos a ver un poquito más adelante con los slides, pero en definitiva tenemos que cuantificar dos cosas. Digamos. Por un lado, el recurso solar en Argentina es uno de los mejores del mundo. Sí. Nosotros, en lo que es Argentina, como recurso, recibimos un índice de radiación solar superior a otros países europeos que nosotros tomamos como referencia en lo que tiene que ver con energías renovables, como por ejemplo Dinamarca o Alemania, Holanda, ¿no? Entonces, nosotros como recurso disponible, el recurso solar a nivel mundial, el sol azota la Tierra 11.800 veces más de lo que la Tierra demanda como energía, digamos. O sea que el recurso solar sobra. ¿Y por qué se ha tornado tan importante? Es uno de los que más bajó el costo, y bajó el costo por instalación, por watt instalado, porque es el que más proliferó. Y es el que más proliferó porque es el que más fácil se adapta a las ciudades, que son lo que comentaba Martín, lo de mayor consumo. Hoy nosotros, si miramos, digamos, lo que es la evolución solar a nivel mundial, es la que más creció. Las energías renovables en general han crecido muchísimo y mantienen una tendencia de alza sostenida, ¿no? Ya no es más moda. Hoy las energías renovables, y sobre todo en Argentina, si es algo que nosotros también siempre conversamos en temas de cámara y tal, que es muy positivo, ya las energías renovables no tienen discusión. No se discute si sí o si no. Lo que se discute hoy es cómo. Claro. Y qué es lo que hace falta como para acelerar. Pero hoy ya por lo menos hay una parte de la batalla cultural que la tenemos ganada. Y después la solar, en los últimos años, los últimos 17 años, creció por 50. Es decir, súper exponencial. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? Con lo fácil que uno lo puede adaptar a las instalaciones más chicas, digamos, a lo más cercano que uno tiene.
Por lo general, Sí, la térmica solar, que es la de calentamiento de agua, que tiene que ver con los sistemas de calentamiento, que por lo general llamamos termotanques, pero es como el primer punto de acceso, ¿no?, de un usuario. Después, por un tema de costo, y después ya la instalación de paneles. Pero, en definitiva, lo más cercano que tenemos, cada uno de los civiles, como para hacer algún tipo de contribución a partir de las renovables. sí, y lo importante es esto de que la proyección que tienen y que a medida que pasa el tiempo fue bajando el costo. Si pensamos lo que costaba el watt en los años 80 y lo que cuesta hoy, fue impresionante y sigue avanzando la tecnología. Hoy ya tenemos paneles bifaciales arriba de los 400 watts, cuando hasta hace 10 años teníamos paneles de 100 en la misma superficie, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando la tecnología, nos permite más aplicaciones, que ahora vamos a ver algunas. Pero también es importante, como decía Gustavo, bueno, ¿qué pasa en Argentina con las energías renovables? Entonces, en Argentina hay dos leyes, o sea, está regulado. Tenemos por un lado la ley 27.191, que es para la de los grandes parques, que aportan, digamos, energía a la matriz energética nacional. Y después tenemos la ley 27.424, la llamada ley de energía distribuida, que es la que nos permite inyectar energía a la red, ¿no? O sea, vender nuestro excedente a la red. Entonces nosotros, para los proyectos inmobiliarios, nos tenemos que basar más en esta, ¿no?, en la ley de energía distribuida, que básicamente es, con la instalación de los paneles solares, se instala el inversor y se coloca un medidor bidireccional, que ese medidor bidireccional nos va a permitir que cuando necesitamos, cuando lo que estamos generando de energía solar no es suficiente para abastecernos, tomamos energía de la red. Pero si en algún momento tenemos un excedente, supongamos, pensemos en el ejemplo de una casa de fin de semana, que durante la semana no hay nadie. Bueno, toda esa semana, todo lo que está generando la vivienda lo va a vender a la red, generándote un crédito a favor. O pensemos en una industria, que los sábados y domingos está cerrada. Bueno, esos 2 días, digamos, va a estar generando energía, la va a estar inyectando a la red, vendiendo a la red y generando un crédito a favor. Entonces, Cuando ahí pensamos un poco en cuáles son las ventajas de tener una ley, son muchas. El tema de las energías renovables tienen muchas ventajas y tienen algunas restricciones. Una de las restricciones que tiene es que te presenta un enorme desafío, porque las energías renovables son intermitentes. Hay momentos donde tenemos el recurso y hay momentos donde no, ¿no? Si hay sol genera, si no hay sol no genera, si hay viento genera, si no hay viento no genera. Entonces, a partir de ahí, vos tenés que, en el momento de generación puede que no estés demandando. Por ejemplo, no sé, vos tenés paneles en un edificio o en una casa y hay sol, pero es un día tan lindo que vos estás afuera y no estás demandando nada de energía. Entonces esa energía se perdía o la tenías que acumular en baterías. Acumular en baterías también cambia mucho lo que es el costo de inversión. Entonces, ¿por qué es importante tener una ley y cómo debería empezar a pensarse? Lo primero que vos tenés que ver en tu mapa es si tenés conexión a red o no. Si no tenés conexión a red, ahí automáticamente tenés que pensar en una instalación que técnicamente se llama off-grid, que es fuera de la red, y es una instalación autónoma donde vos pones tu banco de batería y te autoabasteces. Ahora, ¿cómo juega cuando vos tenés red? Cuando vos tenés red, salvo casos excepcionales, que eso te lo determinará, digamos, el usuario, el cliente final, por lo general lo que se recomienda es un sistema on-grid, que vos estás conectado a la red, que es lo que comentaba Martín, y empezás a jugar a partir de un medidor, y que son intermitentes y son complementarios. Es decir, cuando tenés el recurso o cuando lo que vos generás es inferior a lo que vos estás demandando, entonces ahí tomás de la red y cuando es al revés, vos lo devolvés. Ahí está, claro, ahí está la famosa venta, esto de que hoy es muy común que todo el mundo esté hablando de que podés vender energía a la red. Tiene que ver con eso. Ahí tenés un desdoblamiento de tarifa
Y también ahí es lo que yo decía, ¿no? La mano del diseñador y del que piensa el proyecto, porque en definitiva vas a tener un ahorro de tarifa cuando se da en simultáneo, y cuando vos inyectás tu excedente es una tarifa diferencial, es inferior, eso no viene al caso ahora, pero tiene una lógica, pero en definitiva lo que vos vas a estar inyectando es menos que lo que vos pagás. Entonces, Claro, aparte dependiendo cómo lo sí. vas a usar... Sí, decime. No, no, aparte yo pienso como, perdón, como consumidor final, ¿no? Pero Sí. si yo lo tengo y mi vecino no, también le sumo un plus a él, porque puede no usar la energía eléctrica, y sí usar la construcción que yo hice con mi energía solar, ¿no? Sí, en Sí, en realidad, la red. definitiva va todo a una red Ok, pública. Va toda una red pública. Ahora, hay sistemas mucho más avanzados en Europa, hay sistemas mucho más avanzados, inclusive Martín, por ahí nos puede orientar un poco más en qué está el estado actual, pero hay un Bitcoin, El Solar una Coin. especie de Bitcoin que es solar, que es el Solar Coin, que empieza a haber una medida de cambio ok. para que, digamos, entre vecinos puedan haber este tipo de transacciones. Sí. Así Sí, que fíjate, digamos, hasta dónde puede poner en jaque el paradigma, ¿no? sí. Lo importante es que, digamos, se puede aplicar en un montón de soluciones. Hoy la tecnología, ahora como vamos a ver, digamos, no es limitante. Y para ir diferenciando, digamos, las aplicaciones, tenemos lo que es energía solar fotovoltaica, que básicamente se compone de paneles solares, un inversor, y como bien mencionaba Gustavo, en el caso de que sea una instalación off-grid, que se llama desconectada de la red, vamos a necesitar baterías, o si no tenemos las conexiones on-grid, donde estamos conectados a la red, o bueno, o las híbridas, que son con un inversor híbrido, que permite estar conectado a la red y tener un banco de baterías de que no funcione, digamos, a la vez como grupo electrógeno. Hoy, la verdad que avanzó la tecnología y están las baterías de litio. La verdad que hasta hace muy poco tiempo, bueno, o acá también se siguen utilizando en Argentina lo que son las baterías de ciclo profundo. La verdad que afuera se están usando ya muy poco, ya el litio está en costos accesibles, digamos, si bien es más caro que una batería, pero tiene un montón de ventajas, que no lleva mantenimiento, tienen 10 años de vida útil, pueden agregarse o cambiarse mediante el ciclo de vida de la batería. En cambio, una batería de ciclo profundo, si no arrancaron todas parejas, no puedo poner una nueva. Bueno, esos detalles técnicos, digamos, que se analizan en cada caso y se analizan con cada proyecto. A ver, Y que ahora vamos a ver que cada proyecto es un traje a medida, ¿no? O sea, hay que analizar un montón de variables. más allá de lo técnico, digamos, esto como cualquier buen chef, ¿no? Un buen chef con un producto que no es bueno, difícilmente para sacar un buen plato. Bueno, acá es lo mismo, hay que trabajar, se encuentra de todo en el mercado, hay que conocer, estar informado como para saber qué producto estoy trabajando. Y bueno, las calidades de los productos con los que trabajas también repercute o tiene impacto, digamos, en el resultado final. Tal cual. Después tenemos lo que es la energía solar térmica, como mencionaba Gustavo, que es tal vez la primera aproximación de los usuarios con lo que son las energías renovables, ¿no? Que son de muy sencilla instalación y aplicación, y que son para agua caliente sanitaria. Y también tenemos los distintos tipos, que dependen el nivel de uso que le vamos a dar, ¿no? Tenemos los termotanques de tubo vacío, que ahí tenemos atmosféricos o presurizados. Después están los de placa plana, los de heat pipe, que son más de uso industrial, donde podemos hacer un circuito con un tanque acumulador. Y bueno, y ahí es empezar a analizar qué necesidad puntual tiene el proyecto y el cliente, y dimensionarlo, trabajarlo y hacer el análisis de costo-beneficio, y empezar a ver las propuestas. En lo que es energía solar, como les mencionábamos, o sea,
que se trabaja a medida, y hoy hay distintos software de gestión donde podemos hacer una predicción y un análisis de lo que va a ser la generación de energía en ese punto geográfico en particular, con esas condiciones. Entonces, cuando tomamos un proyecto, vamos desde analizar los conos de sombra en las diferentes épocas del año, analizar esto con esta curva de generación que ustedes ven a la izquierda en el gráfico con las columnas naranjas. Eso nos indica la generación de energía durante los distintos meses del año y las distintas estaciones, y pueden ver cómo en verano, digamos en los meses de verano, primavera, otoño, la generación es más alta y cómo cae en invierno. Ahí es donde tenemos que empezar a jugar, depende del uso y la actividad del cliente, con los picos de consumo, los picos de demanda, cómo se van a cruzar, si me conviene almacenar, si me conviene inyectar, qué necesito, cómo tengo que dimensionarlo, porque si yo dimensiono con el promedio, en invierno me voy a quedar corto porque los niveles de insolación bajan muchísimo. Así que, digamos, si bien los componentes que tiene una instalación fotovoltaica son sencillos, como mencionaba Gustavo, hacer la receta depende de un profesional que los pueda asesorar correctamente. Bien, claro, que tenga un conocimiento general de todas las posibilidades que se pueden dar y un análisis de dónde se va a aplicar la energía, digo, es como pasa en todos lados, digo, tenemos que conocer el todo para poder dar una solución que sea aplicable. Y no es lo mismo hablar de un proyecto. No, digo, ahí es el profesional, digamos, es el arquitecto, el desarrollador, que a su vez se apoyará en sus equipos, pero, digamos, tienen que tener la responsabilidad de ser los catalizadores, de darle sentido al uso de la tecnología. Eso claro. Tiene que tener un sentido. Es como, por ejemplo, no sé, decir, a ver, nosotros sabemos que en el sur de Argentina la mejor energía renovable o el mejor recurso renovable es el eólico, y que el solar en los meses de invierno baja mucho. Entonces, si vamos a pensar un proyecto en Chubut, en Puerto Madryn, pensemos en un proyecto eólico, que no tiene por qué ser, digamos, de gran escala. Hay generadores eólicos de 50 kilowatts, 100 kilowatts, de 10, o sea, pero pensemos más en ese tipo de recursos que en uno solar. Si estamos poniendo uno solar, tal vez estamos, el costo-beneficio de inversión... Gastando el recurso porque... no es la mejor ecuación, entonces, y después no es lo mismo instalar un termotanque solar en Buenos Aires que instalar un termotanque solar en Jujuy, por las temperaturas máximas que se alcanzan y los recaudos que hay que tener con las instalaciones. Entonces, cada proyecto lleva su análisis, ¿no? Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, algunos ejemplos de obras que hemos realizado de instalaciones fotovoltaicas tradicionales, con paneles, adaptando el tema depende de la necesidad, adaptando las estructuras a la superficie, con bases móviles, también proyectos de iluminación solar que les vamos a mostrar un poco más adelante. Lo mismo es con proyectos de agua caliente sanitaria, ¿no? Las distintas variantes que hay y de qué manera se pueden aplicar. Y bueno, y llegamos a las nuevas tecnologías. O sea, hasta ahora lo que veníamos mostrando son lo tradicional, a donde hablamos que poner los paneles solares son una construcción, una obra adicional. O sea, tenemos mi construcción y venimos con los paneles solares como una obra adicional, que van sobre la losa, sobre el techo de chapa, a nivel de piso, donde sea, pero que es una obra nueva. Bueno, ¿qué nos permiten las nuevas tecnologías? Bueno, hoy en el mundo, imaginémonos en Argentina poder ver este tipo de construcciones, ¿no? O sea, poder ver edificios así. A donde podamos tener en la envolvente del edificio, formando parte del todo, este tipo de construcciones, con paneles BIPV, como curtain wall, barandas de balcón, doble fachadas, estos techos de teja flat, o la teja solar tradicional. Pero, digamos, esto es lo que
lo que viene, lo que ya no es el futuro, ya es el presente en otros países, en el resto del mundo se está utilizando, y acá, a partir de la regulación con la ley de distribuida, tenemos que fomentar y lo tenemos que dar a conocer, y que todos los profesionales se acerquen, y los invitamos a consultar, porque estos productos son nuevos, y como decía Gustavo, a veces está el mito de que pueden ser muy caros, de que pueden ser muy difíciles de aplicar, y la realidad es que hoy el repago del producto, en algunos casos, digamos, hay que analizarlo y todo, pero el repago del producto es positivo, con lo cual lo tenemos que empezar a aplicar. Bien. ¿No? Bueno, después tenemos el Corting Wall solar, como veíamos, o sea, por ejemplo, el Corting Wall solar es el DBH, que cumple la misma función que un vidrio, digamos, que un OptiGrid, digamos, que los tradicionales que usamos para el Corting Wall, con una particularidad: tienen una microcelda solar, digamos, y se puede regular el grado de transparencia. Entonces vamos a tener desde vidrios opacos, por ejemplo, como en este caso, pero desde adentro siempre uno puede ver. Acá fijémonos cómo es la vista interior. Y también lo podemos usar en techos. Entonces, acá podemos, por ejemplo, un panel de 1,20 por 60 puede tener 64 watts, 48 watts. Y lo principal es que hoy una fachada de un edificio que es solamente de vidrio y que recibe el sol, si tenemos una fachada norte, una fachada oeste, que recibimos el sol durante todo el día, durante toda la tarde, y que no estemos generando, o sea, por lo menos es que estamos desaprovechando la oportunidad. Si tenemos en cuenta que el Corting Wall lo necesitamos igual, o sea, ¿por qué no pensar en una alternativa de decir, bueno, tengo una fachada vidriada de vidrio solar que me genere energía, y después cuantificamos cuánto es esa energía y para qué la podemos utilizar? O sea, ahí es cuando decimos, bueno, la energía que generamos la podemos usar para los espacios comunes, la podemos usar para iluminación, depende de la superficie y los watts que generemos, la podemos usar para almacenar en baterías como grupo electrógeno, para todas las computadoras, para la casa. Eso, digamos, se analiza en el proyecto. Otros ejemplos, digamos, de proyectos donde también son vidrios que se le puede dar distintos colores, distintas configuraciones, distintos tamaños. Fíjense esta aplicación, digamos, en estadios, o por ejemplo esta en edificios, parques industriales. Y después tenemos los paneles de BIPV. O sea, los paneles de BIPV son paneles de vidrio con la celda solar, pero son paneles translúcidos que no tienen el backsheet. Por lo general, un panel tradicional tiene una lámina blanca que se llama backsheet. Estos dejan pasar la luz, y fijémonos los efectos que podemos lograr, ¿no?, integrándolos a una construcción. Y también usado, también se puede utilizar como Corting Wall, o también como techo, o sea, como en este caso. Y también otros ejemplos, ¿no?, de utilización. O sea, podemos generar en terrazas verdes, y generar techos tipo pérgola, digamos, de esta manera, aleros, o, por ejemplo, para un galpón, un depósito, usar este tipo de aplicación. Después, también tenemos las tejas solares. Tenemos de dos tipos, lo que es la teja portuguesa, digamos, o que esa es de un polímero plástico con la celda solar, o las tejas de vidrio, que también nos permiten, si necesitamos construir una vivienda que es de un estilo arquitectónico que es con tejas, hoy poner un panel solar arriba de un techo de tejas es menos estético. Bueno, esto, si bien la teja es un poco más costosa, la teja solar, pero nos permite trabajar en el diseño con la solución solar incorporada. Claro. Después también tenemos paneles flexibles. Los paneles flexibles nos dan la posibilidad de trabajar proyectos como estos, donde tenemos
galpones así abovedados, o distintos tipos de superficie que tal vez no facilitan la colocación de la estructura de soporte de aluminio de los paneles tradicionales. Y bueno, también son técnicas novedosas que nos permiten encontrar soluciones. También tenemos como aplicación todo lo que es iluminación solar. Nosotros trabajamos toda esta línea de productos y tenemos proyectos desarrollados por todo el país, de distintas potencias, distintas aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, para ¿no pasa? Lo que es estacionamientos. Esto, por ejemplo, es la foto de arriba es en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, y siempre cuando pensamos en iluminación solar, pensarlo como un complemento de donde tengo red, una alternativa donde no tengo red, o una solución puntual que si bien tengo red, pero necesito solucionarlo. La iluminación solar la tenemos que pensar primero para donde no tenemos red. O sea, porque justamente el costo de instalar, por ejemplo, hacer toda esta obra de iluminación solar cuesta lo mismo que hacer una obra de red. Si acá tuviéramos que haber hecho todo el zanjeo, el tendido del cable, con la protección mecánica, la instalación de cada columna, con lo que es la jabalina, la fusilera, ahí todo eso nos sale lo mismo y encima tal vez en una obra podríamos tardar un mes. Con la iluminación solar es una obra que se hace en 2 días y queda solucionado. Y lo principal es que después no tenemos consumo eléctrico. Pero lo importante es que al momento de hacer la obra, cuando comparamos, a veces nos consultan para countries, nos llegan muchas consultas, que dicen, estamos gastando mucho de luz, queremos poner iluminación solar. Entonces nosotros, ¿qué es lo primero que les explicamos? Donde ya hay red, si el country ya tiene red, no hay que hacer la cuenta porque solamente con el consumo eléctrico no nos da el repago. La ganancia, digamos, de utilizar iluminación solar para los proyectos inmobiliarios es en la etapa inicial, a donde no tenemos la obra de infraestructura. Entonces decimos, bueno, tenemos que hacer la iluminación perimetral y tendríamos que hacer todo el tendido de todo el barrio para la iluminación perimetral. Bueno, hoy eso lo podemos solucionar con iluminación solar y nos ahorramos toda la obra de infraestructura. Y fíjense, ¿no? Ya las potencias, la tecnología, los días de autonomía, hoy ya hay equipos que tienen hasta 7 noches de autonomía, 10 años de vida útil de batería, equipos que se gestionan desde un celular. Imaginemos que hacemos todo un proyecto, todo un country con iluminación solar, manejás toda la iluminación del barrio desde un celular. O sea, niveles de intensidad de brillo, qué zona querés prender, qué zona querés apagar, verificás los niveles de batería de los equipos, analizás también, te da los indicadores de huella de carbono que estás ahorrando, para ponerlo todo eso dentro de un plan de gestión del barrio. ¿No? Y bueno, distintas aplicaciones y distintos usos. Bueno, ¿y cómo se traduce la energía solar o la energía sustentable en beneficios para el desarrollador? Bueno, lo importante, lo primero, es que se traduce en salud y bienestar, ¿no? O sea, lo principal es que los habitantes de esa vivienda, de esa oficina, de esa industria, digamos, estos son indicadores de Green Building Council, donde está comprobado que un lugar con buena ventilación natural, con buena iluminación, o sea, genera mayor productividad, genera mejor rendimiento de los empleados, menos tasa de ausentismo. Entonces, en ese sentido, impacta de primera manera en la calidad de vida, ¿no? De quien habita eso. Y después... Claro, la persona, que era uno de los pilares que hablamos al comienzo. Tal cual. Y después, como para ir finalizando y como conclusión, ¿no? De todo lo que vimos,
porque siempre cuando trabajamos con algún desarrollador, con alguna industria, siempre la primera pregunta es, bueno, ¿cuánto cuesta ser sustentable, ¿no? O sea, porque todos lo miran en el rendimiento de que va a tener su proyecto. Y la verdad que nosotros lo primero que decimos es, ¿cuánto pagarías por ser 100 veces mejor de lo que sos hoy? O sea, porque la verdad que aplicar todo esto y lograr los indicadores de sustentabilidad van a potenciar el proyecto que ustedes estén pensando muchísimo más, porque cuando uno piensa, y yendo netamente a un proyecto de real estate, cuando uno piensa cómo se puede diferenciar, y cuando uno decía, bueno, ¿qué amenity ponemos y qué le ofrecemos al cliente? La verdad que la sustentabilidad está por encima de todos, porque hoy, o sea, una cancha de polo como amenity es estatus, una cancha de golf es, bueno, mejor calidad de vida por el deporte, pero la sustentabilidad es transversal hacia adentro y hacia afuera del proyecto, y es superadora a todos esos, y lo que genera es en el aprovechamiento entre el desarrollador, el propietario y el inquilino, una relación ganar-ganar, un win-win para todos. ¿Por qué? Porque el desarrollador, por un lado, lo que necesita es que su proyecto se pueda vender más caro. Entonces, cuando uno empieza a analizar todas las ventajas que te va a dar ser un proyecto eficiente y sustentable, que ese propietario o ese inquilino en su costo de operación, en su costo de vivir, va a ser mucho más barato. Supongamos si yo vendo un edificio que hoy en Belgrano y lo puedo vender a $2.500 el metro cuadrado, pero sé que pago despensas 10.000 pesos o 12.000 pesos, porque tengo un Zoom con pileta, porque tengo un gimnasio, porque tengo mucho espacio común. Ahora, si yo ese mismo edificio decimos, lo dotamos de energías renovables, concepto de sustentabilidad, para que el costo de operación y de setup sea muchísimo más bajo, capaz que despensas va a pagar 4.000. Capaz que cada unidad funcional va a gastar menos de luz, va a gastar menos de gas. Entonces, automáticamente, eso que se podía vender a $2.500 el metro, se podría vender a 2.800, a 3.000. Pero hay que saber comunicar, la clave está en saber comunicar todos esos beneficios que estamos dando y aplicarlos correctamente, ¿no? Y entonces, construyendo de manera eficiente, en algunos puntos vamos a tener menores costos en lo que es el diseño y construcción. Después, si bien los materiales pueden costar un poco más, pero todo, digamos, después tiene su repago y se compensa. El desarrollador y el propietario van a poder conseguir financiamiento, o sea, porque hoy la tendencia, digamos, de los grandes grupos inversores está en apoyar todo lo que son proyectos sustentables, y trabajar con un proyecto sustentable nos puede hacer calificar para que nos den préstamos para desarrollar proyectos que si fueran proyectos tradicionales no lo podríamos obtener. Para lo que es el propietario, la mayor tasa de ocupación, o sea, hay menos vacancia, está comprobado que un edificio certificado LEED tiene menos vacancia, o sea, que quiere decir que va a tardar menos en alquilarse cuando queda libre. Y bueno, y como decíamos antes, para quien vive, sea propietario o inquilino, mejor bienestar, mayor productividad, pero para todos, o sea, en el medio del gráfico, para todos es el menor costo de restauración, la imagen corporativa, el cumplimiento de normas y menores gastos de transacción y de operación. Y después también sumar que a esto tenemos los certificados, que puede ser de vivienda de eficiencia energética, el etiquetado de eficiencia energética o el sello de vivienda sustentable, o un certificado privado como puede ser LEED, EDGE o Wellness. En el caso del etiquetado o el sello de vivienda, son certificados que son transmisibles con la escritura, con lo cual uno cuando venda una vivienda va a poder darle al nuevo comprador, mostrarle que su vivienda está certificada y que por ende el precio va a ser más elevado porque tiene un costo de operación más bajo. O sea, hoy en España, por ejemplo,
muchas viviendas tienen la etiqueta de eficiencia energética, y ir a alquilar una propiedad con una etiqueta A es más caro porque te garantiza que los servicios después van a ser más baratos, y alquilar una vivienda F es más barato, pero después vos sabés que los servicios van a ser carísimos. Con lo cual, digamos, la ganancia se multiplica por todos los aspectos. Mirá, yo ahí un poquito, mientras vos hablabas, que iba pensando, yo más o menos, como para ir perfilando, digamos, a nivel de cierre, ¿no? Pero yo creo que, y ahí hablándole al desarrollador o al profesional de la construcción, como más de charla de café, digamos. El paradigma ya cambió. Hoy nosotros lo que estamos notando con esta situación de pandemia, para nosotros ha sido muy productivo todo esto. Nosotros los que estamos siempre en temas de cambio climático, siempre decíamos, bueno, para que pueda pasar algo realmente significativo, deberíamos poder apretar un botón, frenar el mundo y resetearlo, porque necesitas un montón de situaciones que se den en paralelo. Bueno, eso que parecía imposible pasó. También a nivel personas, nosotros era como muy difícil pensar, cuando veíamos todas las películas de catástrofes y demás, no era fácil pensar en que de repente había una situación que de un día para el otro, como pasó con esto, fue de un día para el otro, que te afectó en un montón de aspectos de tu vida, ¿no? Y como que nos igualó a todos. Bueno, hoy vemos que también estas cosas de desastres naturales y demás que por momentos parecen tan lejanos, ¿no? Los incendios de Australia, todas esas cosas nos van a ir colocando restricciones en nuestra forma de vida. No es que de un día para el otro nos vamos a despertar y vamos a ver que de repente la Tierra fue arrasada. Son más sutiles los cambios, por eso es más difícil de ver. Pero lo que sí sabemos es que el mercado cambió, que la gente tiene mucha más conciencia ambiental, que la gente empieza a demandar estas cosas, que si los profesionales no se preparan, el cliente va a terminar pidiéndote cosas porque va a saber más que vos, y esa es una situación no deseada para ningún profesional. Empezar a ver que esto no es costo, que es inversión, porque el mercado lo valora, y hay que tratar de traducirlo de la mejor forma que un empresario lo puede traducir, que es a través de los beneficios y de lograr que las personas, a través de la valoración que le dan, estén dispuestas a pagar un precio mayor. ¿Qué es lo que pasa en los lugares donde prolifera? Y en Europa es lo que empieza a pasar. Así que, como toda inversión, esto tiene un payback rápido. Digamos, si está bien planteado, es mucho más amigable a los ojos del inversor. Hay muchas variables que hay que analizar. Y en definitiva, a mí me da la sensación que más temprano que tarde, para los desarrolladores, sobre todo, va a ser mucho más difícil justificar que no estás aplicando criterios de sustentabilidad. Yo creo que va a ser tanta la exigencia del mercado y de la gente que si uno no se adapta, el cambio, la ola te empuja y te va a llevar puesto. Y cuanto más rápido nos adaptemos y cuanto más rápido ofrezcamos esta diferenciación, mejor posicionamiento vamos a tener cuando vamos a haber sacado una ventaja, cuando el mercado en general ya vaya para ahí, ¿no? Tal cual. Bueno, chicos, les agradezco mucho por el contenido que nos dieron. La verdad, a mí me resultó muy interesante como usuaria, ¿no? Digo, como consumidora final. Quiero escuchar mucho más, me quiero interiorizar mucho más. Así que, bueno, ustedes están en junio, tienen un programa ejecutivo de energías renovables y proyectos sustentables que está orientado más que nada a arquitectos, a desarrolladores y a profesionales de la construcción. Así que invitamos a todos ellos que les escriban. Se da en SUSES, está abajo. CESUS. ¿No es correcto esto que digo? CESUS. Perdón. CESUS.
Sí. Bien. El Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales. Mira, a nosotros ¿por qué planteamos este programa? Nosotros planteamos este programa porque veíamos que también en el mercado había un vacío y había una necesidad. O había cursos o talleres muy básicos para instaladores, o había programas, digamos, posgrados para proyectos de una escala muy difícil de aplicar en la vida real, digamos, ¿no? Para grandes proyectos y en definitiva que te cuenten grandes centrales de generación que va a ser difícil que vos lo apliques a la vida cotidiana. Entonces lo que nosotros pensamos es un programa a medida de varios profesionales, también de funcionarios de gobiernos locales, para que vos puedas darle la escala a tu proyecto, la escala real, digamos, ¿no? Desde algo más chico hasta algo más grande. Cuando hablamos de un proyecto inmobiliario, tal vez para un complejo de condominios, tal vez estamos hablando de 10 o 20 kilowatts. Y como te decía Gustavo, hoy en el mercado tal vez o te enseñan a instalarlo, que el desarrollador inmobiliario no necesita ser instalador, digamos. Nosotros lo que buscamos con el programa ejecutivo es orientar a todos los profesionales, a un desarrollador inmobiliario, a un arquitecto, a un constructor, a saber qué es lo que tiene que pedir, qué es lo que tiene que evaluar para decir, bueno, yo quiero hacer un proyecto sustentable. ¿Qué variables tengo que tener en cuenta? ¿Qué tengo que saber analizar? ¿Y qué tengo que saber contratar? Porque, o sea, cuando uno le pide algo a otra empresa, tiene que saber especificar, porque si no lo que pasa, y que nosotros, lamentablemente, se está viendo en el mercado, que la tecnología a veces está mal aplicada, y eso, digamos, termina quemando la tecnología. Una mala aplicación, digamos, daña la reputación de la tecnología para todo el mercado. Entonces, lo que buscamos es que quien quiera sumarse a la sustentabilidad en sus proyectos, lo haga con conocimiento, y bueno, para eso facilitamos el programa. Y bueno, eso mismo iba a decir, el conocimiento, ¿no? El conocimiento de entender qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero, hacia dónde vamos a ir, pero entender de lo que estoy hablando, que es básico en todo lo que hagamos. Y con qué metodología y con qué criterio lo vas a aplicar, porque hoy, digamos, fuentes de información son infinitas, lo que hay que aprender es cómo a poder ponderar y saber aplicar y con qué criterio y con alguna metodología. Y ahí, bueno, con el acuerdo de cooperación con la comunidad inmobiliaria, saber que todos los miembros de la comunidad van a tener un descuento, un precio especial, digamos, en el programa, de un 25%. Sí, así que a todos los miembros que les interese, sean desarrolladores, arquitectos o profesionales de la construcción, pueden inscribirse en el programa con un 25% de descuento por ser miembros de la LSNI. Y si yo soy consumidor final, porque acá vengo hinchando mucho yo, que me súper interesó lo que estamos viendo, lo llamo directamente a ustedes. Sí, ¿Puedo hacer eso? También, se pueden contactar, aquí tienen nuestros teléfonos de contacto, nos pueden encontrar en las redes como On Networking, tanto en Facebook, Instagram, nos escriben un mail a info@onnetworking.com, y se ponen en contacto con nosotros. Nosotros trabajamos con muchos desarrolladores en distintos proyectos, en lo que es countries, en lo que es edificios, lo que son proyectos de condominios. Y lo importante es saber que todo lleva su análisis, pero que realmente todas las aplicaciones de energía renovable, eficiencia energética y sustentabilidad hoy llegaron para quedarse, y bueno, y lo que queremos es invitar a todos a que se sumen. Perfecto. Bueno, Gustavo, Martín, muchísimas gracias por estar en el espacio del SNI TV. Un gusto, el contenido que nos dieron, me voy como chocha. Me gustó un montón. Buenísimo. Bueno, gracias. Se los agradezco, sí. No, gracias, cuenten con nosotros. No tenemos pensado movernos de casa, así que cualquier cosa que necesiten, acá estamos.
Nos comunicamos por las redes y bueno, a ustedes del otro lado, muchísimas gracias por seguirnos en LSNI TV. Hasta la próxima. Gracias.